Hoy vamos a entrar en uno de esos misterios que parecen sacados de una novela de ficción, pero que es más real de lo que imaginamos. Y hasta ahora, al menos en el mundo hispanohablante, no había salido a la luz con tanto detalle como el que nos trae hoy Óscar Mateo. Óscar, bienvenido de nuevo a tu casa. ¿Cómo estás? Imagino que preparando ya el inicio del Congreso Convivencia, ¿no?, que tenéis en abril. Eso es, Juan Carlos. Bueno, lo primero de todo, darte las gracias por la invitación y casi diría por atreverte a tocar un tema tan especial como el que vamos a tocar hoy. Y efectivamente, nada, estamos a un mes del Congreso del 17, 18 y 19 de abril, que vamos a celebrar aquí cerca de Madrid, en Miraflores de la Sierra, que va a ser un congreso muy especial con invitados de primer orden y bueno, buscamos en ese estado de convivencia, porque no va a ser un congreso al uso, pues abrir conciencia como haces en tu programa habitualmente. Perfecto, muy bien. Cuéntanos qué es lo que has investigado de todo este asunto, porque bueno, aquí hay bastante material, ¿no? Hay mucho material. La verdad es que aquellas personas que me conocen, que saben que tengo un vínculo con el mundo de la trascendencia por experiencias personales muy fuertes que he tenido, pues lógicamente tengo ahí un vínculo con la figura de Padmasambhava, con el libro tibetano de los muertos. Yo había escuchado hace años hablar de los montes Buchegi, que había allí cosas muy singulares, pero no le había dado mayor importancia, hasta que en un momento determinado se me cruza información de estas causalidades, vamos a llamar así, donde me vinculan a Padmasambhava y temas de los Vedas con Rumanía, y que si se había encontrado un manuscrito escrito por Padmasambhava para que fuera encontrado en la actualidad. Bueno, una serie de cosas absolutamente fuera, digamos, de contexto, de lugar. Incluso hablaban de una Dakini, etcétera. Entonces dije, bueno, pero ¿qué tiene que ver esto con Rumanía? Por Dios, ¿qué tiene que ver? Y entonces de repente, al encontrarme eso, empiezo a tirar del hilo y me encuentro de lleno con el tema de lo que parece ser que han encontrado los montes Buchegi. Vamos a hablar siempre en términos de probabilidad, porque como sabes, aquí no hay nunca certeza. El 90% de la realidad nos la tienen siempre oculta y bien escondida. Y esto forma parte de esa realidad, digamos, oculta. Pues vamos arrancando como tú quieras. Si quieres, es que tampoco quiero dispararme e ir como un tren bala. Entonces, pues, si quieres, me vas modulando y arrancamos desde el principio de la historia. Bueno, yo creo que lo suyo es arrancar desde el principio, que salga ese tren bala, porque la historia lo merece. Sí, sí, sí. Desde luego yo, a ver, en castellano prácticamente hay muy poca cosa, y lo que hay le falta muchísima información. Esto daría para hacer varios vídeos. Bueno, yo voy a intentar contar esto cronológicamente, lo que se sabe, y al ir contándolo vamos a ir diciendo también cómo se ha ido, digamos, destilando la información al exterior, porque es una información filtradísima. Parece ser que en 2003 los americanos siempre están haciendo barridos desde su tecnología de satélites o lo que tengan, para, digamos, escudriñar, supongo que a la búsqueda de, pues desde bolsas de petróleo hasta todo tipo de recursos, me imagino, ¿no? Y entonces, en un momento determinado, en 2003, se ponen en contacto con las autoridades en Rumanía porque han descubierto que hay, debajo de esos montes Buchegi, hay unas oquedades, hay un monte que está prácticamente hueco, pero esa oquedad no podemos decir que sea natural, sino que tiene una estructura claramente abovedada. Hay unos túneles que se proyectan hasta la bóveda, pero no se encuentran túneles de salida. Todo eso está debajo del macizo montañoso que está en el lado este de los Cárpatos. Y bueno, pues en la zona al sur de lo que es los Cárpatos. Localmente es una zona en donde siempre ha habido leyendas locales, como siempre, y de hecho en la cima de estos montes
se pueden encontrar dos cosas peculiares. Una que es los restos como de una esfinge extraordinariamente deformada ya por las inclemencias del clima, etcétera. Y por otro lado, como dos protuberancias que llaman babele, que serían como si fueran estructuras, digamos, megalíticas, ¿no? Entonces, el lugar estaba ya marcado. Yo incluso había escuchado hace tiempo de alguna persona que está en mis grupos también de Rumanía, que hay una zona por allí, que hay un monte que se producen unos fenómenos energéticos muy singulares en los meses de noviembre, de una forma recurrente, y de hecho la gente está tan acostumbrada ya que van en esa época de noviembre a ver esos fenómenos porque son observables a simple vista. Es decir, aquello estaba marcado de alguna manera, ya se sabía que allí había algo claramente. En este momento, cuando Estados Unidos se pone en contacto con los servicios de inteligencia rumanos para abordar este tema, pues ocurre lo de siempre. Hay un intercambio de intereses. Yo te presto tecnología para acceder al lugar, a cambio lo que encontremos a nivel de tecnología, a nivel de lo que sea, nos lo repartimos, como ha ocurrido tantas veces. Esto es absolutamente habitual. Y bueno, pues en ese momento el gobierno rumano accede, y aquí entra en juego los servicios de, digamos, de inteligencia, lo que llaman el Departamento Cero en Rumanía, donde había una persona muy singular. El nombre que se le da, digamos, en este entorno es César Brad, y este era pues un niño prodigio. Hay que explicar que durante la época de Ceausescu, en Rumanía ahí se pone en marcha un sistema de detección temprana de niños superdotados, y este sistema no es exclusivo de Rumanía. Esto lo estaba haciendo Estados Unidos desde hace muchas décadas. Rusia siempre ha estado interesada por lo paranormal y por niños con capacidades. Los chinos exactamente igual. Y Rumanía en aquel momento, con quien tiene, digamos, contacto para este tipo de cosas alternativas y alianzas, sobre todo con China. Esto es importante porque uno de los doctores chinos que ayuda en la detección de estos niños y que luego entrena a este personaje, pues va a ser clave también en todo esto, porque luego se descubre que este supuesto doctor realmente es un lama tibetano, que cuando la invasión de China, digamos, se infiltra entre la población china, se hace doctor, y luego pues acaba, entre otras cosas, haciendo trabajos para Rumanía, para este Departamento Cero. Este niño, cuando nace, este César, vamos a llamarle pues como es conocido en este entorno, lo que se observa en él, de entrada, tiene un cordón umbilical que es como 2 o 3 veces más grueso que un cordón umbilical normal. Incluso el médico, cuando asiste en el parto, tiene unas dificultades enormes para cortar ese cordón umbilical. Y a partir de ahí, pues digamos ya avisan al aparato, el aparato se pone en marcha y quieren hacer seguimiento de este niño. A los padres es muy fácil en esas sociedades comprarlos, porque a base de yo te doy dinero y cualquier cosa peculiar que observes en el niño nos lo comunicas, pues automáticamente ya los tienes de parte del aparato, y ya está. Entonces empiezan a observar que el niño tarda mucho tiempo en hablar, y cuando lo hace prácticamente como un adulto, con una claridad, con una profundidad de conceptos inusuales. Y luego el chiquillo, en un momento determinado, casualmente ve un dibujo de un mandala y entra prácticamente en un estado estático y se tira, pues no sé si son como 20 horas observando el mandala en un estado extraordinariamente profundo de trance, hasta el extremo de que no responde a las señales de los padres, a las llamadas, no va a comer, no hace nada. Y es un niño que es un niño pequeño, es un niño realmente pequeño, creo que tiene menos de 4 años cuando ocurre este suceso, y a partir de ahí demuestra unas capacidades de
de lectura de la mente, se anticipa a sucesos, de hecho previene de un accidente muy grave de un familiar, bueno, cosas de ese tipo. Y el aparato se hace cargo y cuando él tiene aproximadamente 12 años, que ya tiene unas capacidades muy singulares, se lo llevan y lo incluyen dentro del Departamento de Inteligencia rumano, se lo llevan al Departamento Cero y ahí empieza a vivir en una base militar, en una vida completamente militarizada, aislada de la familia y empieza a someterse al entrenamiento de este doctor chino que luego pues resulta ser un lama. ¿Por qué hago tanto hincapié en esta figura? Hago tanto hincapié en esta figura porque cuando observan esa cúpula en el interior de la montaña, lo primero es que hay que acceder a los túneles que dan acceso a esa cúpula. Lo primero que van a hacer es que van a militarizar la zona, lógicamente, que permanece militarizada. Debo decir que en la actualidad son zonas totalmente restringidas, no es posible caminar por allí ni hacer nada, no te puedes aproximar. Y lo que hacen es que ya de entrada empiezan a mostrar una tecnología que no comparten con nosotros. Quiero decir que cuando ellos perforan la montaña, que lo hacen en pocos días, llevan una tecnología de plasma. Esa tecnología de plasma no genera ningún residuo y a medida que generan el túnel va vitrificando el material de la montaña y hace que no colapse y el túnel prácticamente queda casi en uso desde ese primer instante. Cuando llegan al túnel, digamos, que hay de origen y se encuentran como unos túneles que deben tener aproximadamente, calculo, unos 3 metros de lado, una especie de cuadrado de aproximadamente unos 3 metros de lado. Y estos se observa además que el material de la montaña está como recubierto, como una especie de película aceitosa, que es, por los análisis que se han filtrado, es una mezcla entre algo orgánico y biológico. Es decir, no tienen muy claro la composición de esa sustancia y es, como digo, una combinación entre algo, digamos, muerto y algo vivo y de alguna forma mantiene que esos túneles, esas estructuras se mantengan invariables con el paso del tiempo. Es decir, no hay envejecimiento de los materiales. Y así llegan hasta un umbral que se encuentran que tiene una, digamos, protección energética. Esta protección energética incluso llega a matar a algunos de los militares que intentan romper esa barrera y cualquier cosa que aproximan, sean objetos, sea algo biológico, sea lo que sea, lo pulveriza, lo deja reducido a polvo sencillamente. Y entonces pues no saben cómo romper esa barrera porque detrás hay como una pared de piedra, pero ellos saben que por los escáneres que han hecho de la montaña, lo que hay detrás, saben que tienen que abrir esa barrera, pero esa barrera está de entrada protegida con un campo energético. Y aquí nos encontramos que este hombre rumano, con esa capacidad psíquica singular, lo que hace es que él comprende por sus capacidades que esa barrera hay que abrirla entrando en un estado de conciencia elevado, en una frecuencia alta, ponerse, diríamos, en un estado amoroso, en un estado, digamos, positivo, lleno de bondad, y entonces la barrera de manera natural se abre y permite acceder a unas marcas que hay en la pared que activan el que se deslice esa pared de forma completamente tranquila, sin agresiones ni generar más daño. Bueno, esto a mí ya me parece que es verdaderamente asombroso porque estamos aquí hablando de tecnologías de conciencia, ¿no?, que van a salir a relucir más adelante en todo este suceso que estamos narrando. Y lo que se van a encontrar es una primera sala, vamos a llamarla la sala de las proyecciones, donde hay varias consolas
Es una sala circular con el techo en forma de bóveda, como una especie de cúpula, y que luego veremos además que tiene tres aberturas al otro lado de este túnel de acceso, que también van a ser tremendamente relevantes esas aberturas. Y allí una de las primeras cosas que observan es que estas consolas están a 2 metros de altura y son enormes. Entonces, lo primero que cabe deducir por sentido común es quien ha construido esto es enorme. Es decir, estamos hablando de entidades muy probablemente de aspecto humanoide que debían medir pues, entre 4 y 5 metros de altura. Cuando acceden a esta cúpula hay que decir que hay todo un movimiento geopolítico detrás de esto, es decir, no es un acceso, no sé cómo decirlo, en manos de arqueólogos o en manos de científicos, no, lo que entra es la inteligencia rumana y la inteligencia americana, gente del Pentágono, y junto a esta gente hay todo un movimiento detrás. De hecho, aquí lo que nos explican, y ahora entraré en detalle, es que uno de los, digamos, jefes de los Illuminati, un hombre italiano de cierta edad, que parece tener un poder enorme, porque incluso hay militares que están a las órdenes de lo que esta persona dice, pues es una de las primeras personas que entra en esta sala. Es decir, a esta sala, el primer acceso que hay, sí hay científicos, pero básicamente lo que hay es inteligencia militar, órganos de la cúpula, digamos, del poder militar del mundo, y una figura como estos llamados Illuminati y alguien que parece que ostenta un poder enorme dentro de estas estructuras. Bueno, aquí ya nos estamos encontrando una combinación de tecnologías para nosotros hasta el momento, desde luego en nuestra sociedad, ¿no? Porque aquí hay que hablar claramente de dos sociedades, la sociedad de las élites, nuestra sociedad y demás, tecnologías para nosotros desconocidas, es decir, aquí hay una parte de algo orgánico y algo biológico que están en esa película de protección de los túneles originales, y luego por otro lado una fuente de energía, digamos, inteligente que no deja pasar según la intención del individuo y la vibración de la persona que quiere acceder. Y luego además lo que nos estamos encontrando son unas estructuras propias de gigantes, no de humanos, y de una antigüedad que de momento no hemos hecho referencia, pero luego ellos nos van a dar un dato y se calcula que estamos hablando de algo que tiene unos 50.000 años de antigüedad. Yo sé que todo esto es un disparate, que suena a locura total y absoluta, pero la verdad creo que estamos ya entrando en el derrumbe de esta sociedad y de sus paradigmas, y que me da la sensación que lo que nos estamos encontrando es el principio de la verdad. De hecho, estamos en tiempos en los que la verdad es revelada, y creo que esto, lo que haya en la Antártida, lo que haya en la Luna y tantas otras cosas, va a empezar a escurrírseles de las manos a la élite. Y bueno, pues yo pienso, de verdad, Juan Carlos, te lo digo con toda confianza y autoevidencia, y puede resultar un orate, un loco, pero que estamos viendo el derrumbe de esta sociedad y de este sistema, y el que todas estas cosas se sepan es parte de ese derrumbe. Vale, cuando entran en esa sala se encuentran pues una mesa gigante, ¿no? Una especie de ordenador colosal. ¿Qué función tiene todo esto? Cuéntanos esa parte. Pues mira, aquí van a encontrar varias cosas, van a encontrar varias consolas, van a encontrar un objeto que no le encuentran sentido ni explicación de ninguna clase, y van a encontrar alguna otra cosa, algún objeto de enorme valor. Entonces, bueno, vamos a empezar por las consolas. De entrada hay como 4 grandes estructuras que te digo están como a 2 metros de altura. Y una vez que consiguen que esas estructuras se pongan en marcha, se activen, van a encontrarse lo primero una consola con una tecnología holográfica avanzadísima,
que lo que hace es una revisión de la historia de nuestro mundo, de la Tierra, y permite el ver la historia de este mundo desde su origen, y aquí hay un matiz muy curioso, hasta unos 5.000 años antes de Jesús, ¿vale? Y digo este dato porque en la primera exploración que hacen de este espacio, se encuentran que cuando analizan esa información histórica llegan hasta el 5.000 antes de Cristo, abandonan el lugar que queda protegido, militarizado, hasta que se toman una serie de decisiones por parte de los gobiernos y hay pactos entre ellos, etcétera. No sé el tiempo que pasa, porque te estoy hablando de 2003, entonces el tiempo que tarden ellos en volver a entrar a estos lugares y preparar incluso a científicos, gente con contratos de confidencialidad y demás para que empiecen a investigar, y casualmente se encuentran que luego cuando vuelven a la información de esa consola ha sido actualizada hasta el 500 después de Cristo. Entonces, ahí hay alguien que ha entrado, que ha intervenido y que ha hecho una actualización de la información. Y que yo sepa, no ha habido nuevas actualizaciones. O sea, que justo en ese momento hubo una actualización. Bien. Una de las consolas es esta. Desde luego, la información que aparece en esa consola, pues como nos podemos imaginar, tiene poco que ver con la información que nosotros conocemos de nuestra propia historia, de lo que es el ser humano, de los orígenes del ser humano, etc. Entonces, de ahí empiezan a ocurrir, digamos, sorpresas, por decirlo de algún modo. Otra de las consolas que hay es una consola, digamos, biológica en la que permite hacer unos análisis avanzadísimos desde el punto de vista genético. Y una de las cosas que permite también, claro, eso está luego vinculado con la salud del ser que es expuesto a ese análisis genético. Y luego otra cosa que permite hacer también esa máquina, esa tecnología, es hacer pruebas de hibridación. Es decir, si yo cojo, no lo sé, 2, 3 o 4 especies y las combino, ¿qué es lo que sale? Y si lo que sale es viable o no es viable. Entonces, bueno, eso da lugar a hacer todo tipo de especulaciones y casi diría que juegos entre comillas. Luego hay una estructura que es una especie como de columna que tiene una serie como de abrazaderas metálicas, una cosa parecida, que no entienden para qué sirve, no le encuentran utilidad y eso queda ahí, digamos, sin ser atendido. Hay un objeto muy importante que encuentran que es un ánfora de oro monoatómico. ¿Y qué es esto? Bueno, pues curiosamente ese señor italiano tan poderoso es lo que más le interesa de todo lo que encuentran, y según se lo encuentran automáticamente dice: esto me lo quedo yo y me lo llevo yo. Parece ser que el oro monoatómico, quien sepa emplearlo como es debido, es una especie de sustancia, un polvo de oro de una pureza enorme, permite alargar la vida del cuerpo centenares, si no miles de años. Y este señor tan poderoso es lo primero que dice: esto no lo toca nadie, esto es mío, yo me lo llevo. Y luego, otra cosa que hay en esta sala es que hay 3 túneles, 3 entradas a 3 túneles que luego fueron explorados. Uno de estos túneles nos lleva hacia Egipto. Otro túnel se introduce hacia el interior de la Tierra, a profundizar bajo la corteza de la Tierra, digamos, en dirección a lo que podríamos llamar, si es que esto es así, el centro de la Tierra, o desde luego muy adentro del manto de la Tierra. Y el otro túnel se va hacia Oriente, en concreto en dirección a... parece ser que tiene 3 ramales, 3 salidas. Una salida hacia el Tíbet, en concreto hablan de que hay una salida al Potala, en Lhasa, en la capital del Tíbet, otra salida al desierto de Gobi y otra salida, también muy curioso, al monte Kailas, que sabes que es un monte donde directamente se ha prohibido la escalada
directamente se prohíbe que nadie suba al monte y todos los que lo han intentado han tenido experiencias muy singulares. No hay duda también de que en el monte Kailash hay algo muy singular y muchas religiones consideran que ese monte es el eje del mundo, el axis mundi, ¿no? Así que bueno, todo eso se encuentran que no está nada más. Estos los dichosos montes Buchegui. Muy interesante, Oscar. Has hablado también de una esfinge que podría parecerse, o al menos a mí me recuerda a la esfinge de Egipto. Algo que impresiona muchísimo visualmente porque además, pues bueno, guarda esa geometría, ¿no? ¿Qué es exactamente esta esfinge o para qué tú crees que la hicieron, ¿no? Es como una especie de marcador. Yo lo veo así, Juan Carlos, yo lo veo así. Yo últimamente, y de hecho una de las últimas actividades que hemos hecho ha sido un retiro donde hemos estado trabajando con el tema del tiempo y la experiencia del tiempo. Y ahí estuvimos hablando mucho de los yugas, estos ciclos de 25.600 años que no son muy bien entendidos, donde te hablan como de un día galáctico, de un día del territorio, la creación en la que nos encontramos está sometida a ciclos de oscuridad y de luz. Esa oscuridad y esa luz tienen un sentido, casi diría espiritual, porque tienen que ver con la gestión de la verdad, el acceso a la verdad, el acceso al despertar de la conciencia, etcétera, en función de que estés en un ciclo luminoso o estés en un ciclo, digamos, de la oscuridad. Y digo esto porque según estos ciclos yugas y según las marcaciones astronómicas que hay, y esto lo dijo Baubal en su momento cuando estudiaban las pirámides tendrían una antigüedad, las de Egipto al menos, que son las más conocidas, de unos 12.000 años de antigüedad. Aquí estamos hablando de unas estructuras que por no sé cómo pueden acceder a esa información, pero que tendrían 50.000 años de antigüedad. Y desde luego los restos de esa esfinge son unos restos que están muy deteriorados, pero aún así conservan la forma mínima para identificar esa estructura como lo que parece representar. Y a mí me parece que son marcadores, indicando que allí hay cosas singulares, que allí hay una tecnología, restos de civilizaciones que yo creo que hay teorías y hay, digamos, culturas que te dicen que en estos yugas, cuando la humanidad que sea, porque los mayas nos hablan de la quinta humanidad, el quinto sol, van a caer, dejan bibliotecas de información para que la humanidad, cuando caiga en la oscuridad absoluta y lo pierda todo, pueda recuperarse lo antes posible. Entonces, prácticamente estaríamos hablando de, tal y como es este espacio, que es esa cúpula de proyección, esa sala de proyección, realmente ahí lo que hay es una biblioteca, un archivo de información enorme. Lo primero que hay es una consola sobre la historia, desde cómo se creó este universo, a cómo se creó este planeta, o la realidad en la que nos encontramos, de dónde sale el ser humano, y prácticamente hasta nuestros tiempos. Entonces, verdaderamente sí que es una biblioteca. Y esa marcación que hay en los alrededores, en la cima, en la cresta de esa montaña, pues yo creo que actúa, pues eso, como una señal, como avisando, aquí hay algo. Y ustedes, cuando tengan tecnología suficiente para comprender incluso además la tecnología que nosotros hemos dejado ahí, entonces ustedes tendrán acceso a ese conocimiento, a esa información, porque veremos que sin tecnología tú no puedes acceder a estas cosas. Es decir, una persona haciendo trekking no accede a eso y no puede activar cosas y no tiene forma de acceder a esta información. O sea que solamente una élite con tecnología puede acceder a esta tecnología. Me recuerda un poco al cronovisor, ¿no? También sería algo parecido. Y además también te digo que una de las cosas que ellos hacen es que dejan que algunas personas manipulen esas consolas, pero no dejan a todo el mundo. Incluso una cosa que hacen es que la persona tiene que demostrar una cierta templanza, un cierto equilibrio mental, porque son tecnologías que se pueden volver en contra de uno.
Es decir, si uno emplea estas tecnologías con una conciencia baja o con miedo o con aprensión o lo que sea, son tecnologías que responden a eso. Entonces, tu intención y conciencia afecta al resultado del uso de estas tecnologías. Con lo cual, pues, es decir, no cualquiera puede ni siquiera acceder a esta información. Aunque te dieran acceso, tú tendrías que estar entrenado para poder ver y acceder a estas cosas. Mm. Muy interesante. Oye, ¿en los túneles se llegó a encontrar alguna cosa, algo especial o no? ¿O eran solo túneles? No, no, el tema es absolutamente una bomba. En medio de todo esto se producen toda una serie de movimientos políticos y geopolíticos, como te puedes imaginar. Hay una orden de secreto absoluto sobre este tema. Lo que pasa es que también te digo que estas personas implicadas, por lo menos en el lado rumano, toman la decisión de altísimo riesgo de que al menos cierta información sea filtrada. Y ellos lo que pactan es que parte de lo que ocurre y lo que descubren hasta cierto punto sea convertido en, vamos a decir, novelas. Hay 7 publicaciones, 7 libros en inglés, desde luego un rumano, en inglés, también he visto alguno en alemán y alguno en francés, donde han publicado esto con seudónimos. Radu Cinamar es uno de las personas que además parece ser que pertenece, lógicamente desconocemos su nombre, pero pertenece a estos servicios de inteligencia y es una de las personas que le dieron autorización para filtrar de forma delicada, secuencialmente, etcétera. Y hay otra figura con un seudónimo americano o inglés, que es Peter Moon, que este hombre también escribió parte de estos textos y luego, curiosamente, se marchó a Estados Unidos y se convirtió en editor, sigue editando bajo el sello de Peter Moon y todos los libros que edita Peter Moon son verdaderas bombas. O sea que, desde luego, es gente que se trae entre manos información muy sensible y que han dedicado sus vidas, su existencia, a dar a conocer pues todas estas cosas. De hecho, Peter Moon tiene libros sobre el proyecto Montauk, sobre todo lo que hay detrás de la realidad extraterrestre y los pactos que hay entre estas civilizaciones y los gobiernos, etcétera. O sea que no es nada suave, lo que te encuentras son bombas, ¿no? Me decías en tu pregunta que si habían encontrado algo en estos túneles. Han encontrado la bomba, han encontrado de todo ahí, ¿no? Entonces, el primer túnel, no sé si sabían que iba en esta dirección o lo que hicieron fue explorar el que iba a Egipto. Entonces, bueno, pues cuando permiten que esta gente que luego va a divulgar parte de ello vaya en una segunda expedición, porque en la primera la hacen solamente militares y gente de inteligencia, y en la segunda permiten que, entre otras figuras, esta de Radu Cinamar sí vaya en la expedición. Hay que decir que emplean ya de entrada unos vehículos que, como siempre, es tecnología no compartida con la sociedad que tú y yo conocemos, porque llevan unos reactores de fusión fría, de manera que no tienen que cargar baterías, son motores que pueden estar funcionando años y años y años con energía, digamos, electromagnética sin recarga. Ya para empezar, llevan vehículos terrestres o parecidos digamos, vamos a llamarlo coches, pero no son coches realmente, con los que recorren estos túneles. Ese es el vehículo que van a emplear y es una tecnología por, digamos, la fuerza de propulsión no compartida, ¿vale? Pero que te la describen perfectamente estas personas que estuvieron involucradas en estas circunstancias. Se meten en ese túnel, es un túnel que estamos hablando de unos 2000 y pico kilómetros de longitud, prácticamente rectilíneo, que pasa por debajo del Mediterráneo y que va a dar a la zona de Giza, a la meseta de Giza, donde está otra vez las pirámides y otra vez la esfinge, una de las dos, porque sabemos que allí había 2 esfinges. Una de ellas parece estar destruida o enterrada y la otra está en superficie y es por todos conocida. Y se encuentran con una sala igualmente sellada como la que donde está la sala de proyecciones, pero que también se vuelve a abrir con los mismos protocolos
y esta sala que se encuentran no es una sala muy grande, calculan que está a unos 200 metros por debajo de superficie. Esa sala encuentran que estaba completamente sellada desde que la construyeron la civilización que fuera hasta que se la han encontrado ahora. Y lo que encuentran es una sala no demasiado grande, ¿vale? Creo que tiene unos 11-12 metros de lado aproximadamente, y tiene principalmente tres objetos. El primer objeto es una réplica del que encuentran en la sala de las proyecciones, que no entendían para qué servía, que es una especie como de columna con unas estructuras como de hierro que pueden, digamos, conectarse con una persona y demás. Bueno, esa estructura se la encuentran allí, pero de un tamaño humano, no de un tamaño desorbitado como lo que vimos antes. La segunda cosa que se encuentran es una, vamos a llamarlo una especie de tabla de surf. Es una estructura de unos 2 metros de longitud por unos 80 y pico, 90 centímetros de ancho. Ya te digo que es prácticamente como una tabla de surf, que tiene en la parte de delante un gran cristal, y lo que se encuentran es que aparentemente está hecho de oro y está flotando, está ingrávido, permanece en el aire, autosustentándose. Y lo que descubren es que cuando tú te subes y te conectas mentalmente con esa especie de tabla o de deslizador, el deslizador obedece tus indicaciones. Y como ese aparato, esa tecnología está en un contexto de ingravidez, no sufres los inconvenientes de la aceleración o deceleración. De manera que si tú te subes y das la orden mental de acelerar, eso acelera inmediatamente, y si das la orden de frenar, frena instantáneamente. Entonces, lo mismo, la persona tiene que estar entrenada para manejar ese deslizador, por decirlo de alguna manera, pero las aceleraciones y deceleraciones dentro, subido a eso, no te afectan. Y la tercera cosa que se encuentran, que es impresionante, o sea, el deslizador yo diría que es lo de menos, aunque no es poca tecnología. Lo que se encuentran es en el lado izquierdo y frontal al fondo de la sala, toda la pared está llena como de una especie de, vamos a llamarlo, como tablets mal comparados, una especie como de libros metálicos, macizos aparentemente, que cuando los manipulan se dan cuenta que allí hay algo, no saben abrirlos, y en un momento determinado alguien en una de las manipulaciones consigue activar de manera casual uno de estos libros, por llamarlo de alguna forma, y eso genera una proyección holográfica también de enorme calidad. Una de las cosas también que se encuentran es que cuando quieres colocar esa especie de libro, si intentas moverlo de sitio, no se deja. Es decir, o lo dejas en el mismo sitio que lo cogiste, o no se encaja en la superficie donde está puesto. Esto es muy interesante. Y ahora te voy a dar de estos datos explosivos. Hay 11.000 de estos artilugios, 11.000 de estos libros. Y la bomba es que cada libro contiene 2 años ininterrumpidos de tiempo humano de información en proyección holográfica. Entonces, estamos hablando de que solamente la biblioteca que se encuentran allí, si pudiéramos verla, nos llevaría 22.000 años de vida. 22.000 años de vida humana. Entonces, uno de los retos que están teniendo con este descubrimiento es cómo comprimen la información que se han encontrado para poder tener acceso a la información que hay allí. Es decir, la información está, pero no tenemos ni siquiera tecnología para acceder a la información que hay allí guardada para quien la encuentre, que en este caso son pues nuestras élites que se lo han encontrado. Y vamos con el tercer objeto, que es una especie de columna donde descubren que tú puedes sentarte y quedarte como reclinado. Y al quedarte sentado y reclinado, esas estructuras metálicas se adaptan a tu columna vertebral, se adaptan a tu nuca, se adaptan a tu cabeza y a tu, sobre todo a la frente y a las sienes. Entonces,
lo que se encuentran es que es una especie de tecnología o dispositivo que te permite que tu conciencia se proyecte donde tú quieras. Entonces, nosotros podríamos decir que es casi como una especie de máquina del tiempo. Lo que ocurre es que, por eso te hacía yo ese matiz y te lo subrayaba, estamos hablando de tecnologías de cristales, ya hemos mencionado ese deslizador que emplea un cristal como entrelazamiento conciencia-máquina, y en este caso estamos hablando nuevamente de tecnología de la conciencia, porque uno de los individuos que está en esta segunda expedición intenta colocarse en la máquina y tiene una experiencia horrible, porque se asusta, empieza a marearse, a encontrarse mal, entonces la experiencia es cada vez más desagradable, de manera que tienen que sacarlo y asistirlo, porque entra directamente en un shock físico y mental. Entonces, solamente personas con un cierto entrenamiento y muchísimo autocontrol pueden colocarse en este dispositivo y proyectar su conciencia para ver escenas. Entonces, se ven proyectados en conciencia a escenas y obviamente, como te puedes imaginar, dentro de las exploraciones que hacen, pues una de las exploraciones que van a hacer es proyectarse a los momentos de la crucifixión de Jesús, dado el evento de la relevancia histórica que tiene, dado que siempre hay una facción de la humanidad que cuestiona si existió o no existió, etcétera. Y te voy a añadir una cosa muy curiosa que comparten los que han filtrado información, y es que presenciando aquel evento histórico tan terrible, aquella tortura a la que fue sometido este enorme avatar, la mayoría de los asistentes no se correspondían con el tiempo en el que estaban ocurriendo los hechos. Es decir, había una gran cantidad de asistentes o de público que no se correspondía al momento en el que se produjo la crucifixión. Así que me parece también un dato muy curioso el que se comparte en este sentido. Y esto es lo que encuentran en el primero de los túneles, Juan Carlos. Dices que no se correspondía al tiempo, o sea, que eran gente de otros, que venían de, a lo mejor del futuro o del Sí, pasado, sí, así es. y que Ellos estaban allí. por los ropajes, por el aspecto de las propias personas que hay allí, etcétera, porque claro, a ver, pensar en la Galilea de los años 30 o 35, pues imagínate, pues rostros muy rudos, ropajes pues muy vastos, etcétera, ¿no? Y estas personas, aunque iban, digamos, como vestidas de la época y demás, pues sus cutis, el cuidado de sus pieles, sus rostros, la conciencia en sus miradas, etcétera, no era la misma que la que se observaba en los soldados que allí había, en los seguidores de Jesús que estaban allí presentes, etcétera. Es decir, o sea, se observaba que allí había personas que no se correspondían ni con la cultura ni con el momento, por muy mimetizados que intentaran estar, ¿no? Es como tú te cuelas en una fiesta y algo dice que tú no eres de la familia o de los invitados, ¿no? Pues un poco Claro. así, pero magnificado, desde luego. Y me parece un matiz interesante y curioso el subrayar esto que nos comparten. ¿Y hay algo así de la vida de Jesús que puedas destacar, aparte de esto? ¿Algún detalle que comente? Yo me quedé con ganas de que hubieran comentado más. Me hubiera gustado, ¿no? El que hubieran dado más información. No dan más información. em, los que nos comparten esta información de lo que encuentran en los Montes Bucegui no dan más información de ese evento. Sí es verdad que dan otro tipo de información de otras cosas que pues rompe, si esto no rompe lo suficiente los esquemas, pues siguen rompiendo y derrumbando los esquemas a base de dar información. Pero de ese evento histórico no dan más información. Y de hecho, lo único que hacen es confirmarnos, sin decirnos mucho más, que muchos de los eventos que nosotros damos por reales y certeros e históricos
no son como nos han contado. Eso sí, insisten en ello, insisten en que el planeta no es como nos han dicho, nos insisten en que la historia de la humanidad no tiene nada que ver con lo que nos han contado. O sea, eso varias veces a lo largo de estos documentos que nos comparten, sí dan y dejan caer ese tipo de afirmaciones. Pero dicen concretamente, hablan concretamente de la forma de la Tierra, ¿o no? Sobre todo te hablan de la forma de la Tierra y si quieres ya aprovechamos y enlazamos con eso en el segundo túnel. En el segundo túnel se Vale. introducen hacia la profundidad de la corteza, y lo primero que te van a decir es que efectivamente, es decir, desde luego esto es mucho más grande de lo que nos muestran, es decir, los mapas, digamos, por distancias, etcétera, no se corresponden con lo que ellos observan, con lo que ellos van encontrando. Lo que hay debajo de superficie está como estructurado en estratos, ¿vale? Hay como distintos estratos y una de las cosas que te explican es que, digamos, vamos a llamarlo, no lo sé, núcleo, no sé ni cómo llamarlo, lo que hay debajo de la Tierra, es una fuente de energía propia. Es decir, esto me recordó que yo había escuchado algunas veces en astronomía diciendo que los planetas emiten más energía que la que reciben. Entonces te quedas un poco como, pero vamos a ver, la energía no viene del Sol. Bueno, pues ¿cómo es posible que los planetas emitan más energía que la que reciben? Bueno, pues parece ser que la Tierra tiene una fuente de energía interna muy, muy potente, muy grande. Una de las cosas que explican ellos al contarte lo que vivieron es que al ir aproximándote hacia ese núcleo se van produciendo una serie de alteraciones electromagnéticas enormes. Y esas alteraciones electromagnéticas enormes dan lugar a cambios y saltos de realidad. Entonces, esto yo entiendo que puede resultar un poco chocante cuando lo escuchas por primera vez, pero una vez que cuando lees varias veces ciertos pasajes de estos libros, ahí te encuentras que dices tú, caray, lo que están diciendo tiene mucho sentido. Es decir, o sea, no podemos imaginarnos una pequeña fuente de energía. Estamos hablando de una verdadera fuente de energía poderosísima y eso va a generar unas alteraciones electromagnéticas enormes que afectan no solamente a tu cuerpo, sino a tu conciencia. Entonces, parece ser que eso abre directamente, digamos, desgarra la realidad. Entonces, ellos, cuando se introducen allí dentro, no hacen una expedición, hacen varias exploraciones. Cuando esta persona que comparte la información va a esta exploración, ya están como entrenados los que van allí y están ya más acostumbrados a estos cambios brutales de realidad, porque es que si no una persona directamente puede asustarse y medio enloquecer. Entonces, allí abajo lo que se encuentran además son varias civilizaciones, no una civilización, se encuentran varias civilizaciones. Allí se encuentran remanentes de civilizaciones antiguas humanas, tipo lemures, tipo atlantes, donde, digamos, son refugiados de aquellos acontecimientos destructivos de aquella línea humana que se truncó por la razón que fuera. Allí hay remanentes de otras civilizaciones ni siquiera conocidos por nosotros, ¿vale? Eso que nosotros llamamos Agartha, eso que nosotros llamamos Shambhala, que ellos no se refieren a sí mismos de esa manera, ni mucho menos, pero que nosotros en nuestras tradiciones hemos llamado de esa manera por la cultura tibetana, etcétera. Que fíjate que desde el principio sale a relucir la conexión entre el Tíbet y Rumanía, que dices tú, ¿pero qué tiene que ver esto? Pues resulta que está muy unido todo esto. Pues tiene que ver esas civilizaciones también con esos saltos, digamos, de realidad. Entonces, digamos, el espacio-tiempo se altera de una forma dramática y realmente tú te ves proyectado a unas dimensiones, y aquí ellos de lo que hablan es que esas energías tan poderosas generan esos saltos entre realidad. Entonces, verdaderamente tú te ves proyectado a otras dimensiones
donde estas realidades conviven con nuestra realidad perfectamente, solo que tú normalmente estás de un lado del velo y no del otro lado del velo, no tienes acceso porque no tienes tecnología y porque no eres expuesto a esas energías. Pero en el caso de que tú te veas expuesto a esto, sí puedes producirse ese salto. Y de hecho me hizo pensar esto en el Triángulo de las Bermudas o en el Triángulo del Dragón que hay en el Pacífico, en Asia. Y entonces dices tú, caray, pues a lo mejor resulta que estamos más cerca de estas cosas de lo que pensamos. Y no solamente eso, fíjate que lo que leí y la información a la que yo he tenido acceso me ponía en alerta, recordaba que había escuchado de una tribu que hay en Brasil, que ellos mismos se consideran custodios de las civilizaciones intraterrenas. Y estos indios estaban en contacto con gigantes. Y esos gigantes les habían hecho responsables del acceso a esos territorios. Incluso había habido una especie de ruptura diplomática entre ellos porque en un momento determinado habían cometido algunos deslices y habían dado a conocer a personas inapropiadas información y había habido algunas, digamos, rupturas en las relaciones. Pero salvando este hecho, recuerdo perfectamente que estas tribus te hablan de que cada vez que entran a visitar a esta civilización, la excursión les lleva 15 días. Pero no solamente eso, es que hacia el final de la primera semana digamos, de transición entre la superficie y lo que hay debajo, pasan por 1 o 2 días que son los más peligrosos de la expedición. Y son unos días en los que no hay gravedad. Es decir, llegan a una zona donde lo que es abajo deja de ser abajo. No hay abajo, no hay arriba, no hay derecha, no hay izquierda. El túnel o las cuevas o lo que sea siguen. Además, tú tienes que conocer el camino para no perderte, que si no, no sales jamás de esos laberintos. Y el problema enorme es que ellos tienen que atarse entre ellos y no sé muy bien cómo hacen para avanzar. Y de hecho te dicen que varios de ellos han muerto en estas expediciones porque se quedan ingrávidos, sin poder volver a sujetarse a nada y ahí se mueren. Entonces, supongo que morirán de inanición, de sed, etcétera, y no tienen forma de rescatarlos. Entonces, y cuando superan esa frontera de día y medio, 2 días de expedición, la gravedad de alguna forma como que vuelve a manifestarse y seguramente esté invertida. Es decir, y luego ya acceden a un mundo, una realidad donde hay mares, hay aguas, hay vegetación, hay animales, hay vida, una atmósfera donde no hay día y no hay noche, ¿vale? Siempre es un día, como una luz del atardecer muy suave, muy cálida, muy agradable. Parece ser que hay una fuente de luz que es como un sol más anaranjado que el que nosotros conocemos, etcétera. Pero es que, quiero decirte que al final empiezas a hilar y claro, aquí te encuentras que si el sol negro de los nazis, que si los símbolos de los masones que te hablan de cómo ese sol arriba y ese sol abajo y cómo se cruzan estas energías, entonces empiezas a entender que a lo mejor lo que nosotros interpretamos que hay ahí abajo es más sofisticado, más complejo, es un modelo que no es el de la física convencional, pues es un núcleo metálico líquido a una temperatura enorme, que no sé qué. Pues mire usted, a lo mejor resulta que es una especie de singularidad, una especie de sol que permanece envuelto por una especie de cáscara, concha o no sé lo que ha generado una corteza que probablemente sea más grande de lo que nos han contado. Me olvido ya de pensar en qué forma y qué geometría tiene eso, porque no sé si nos resuelve algo o nos vuelve más confusa la mente a la hora de acercarnos a esta realidad, pero desde luego lo que te dice es que allí hay gente, por llamarlo de alguna manera, hay civilizaciones, hay ciudades, tienen tecnologías que nosotros no podemos ni soñar con ellas, y desde luego esas civilizaciones que entran en contacto con ellos
no quieren tratar con los líderes de la superficie, no quieren tratar con la civilización que hay en la superficie porque la consideran peligrosa, primitiva, de alguna manera lamentablemente indeseable. Y además consideran que somos nosotros los que estamos obligados a poner orden en nuestra casa. No podemos ir a llamar a la casa del vecino, oye, ven a mi casa que tengo la lavadora sin poner, los cacharros en la cocina llenos de mugre desde hace meses con comida podrida, la ropa asquerosa en las camas, grasienta y demás, y tú que eres más avanzado, ven y límpiame la casa. Entonces, pues un poco la postura de estas civilizaciones es: ponga usted orden en su casa, y en el instante en que usted ponga orden en su casa, nosotros vamos a entrar en contacto con usted de forma inmediata, ¿no? Entonces, eso es un poco la realidad que nos describen, que encuentran, y además nos explican claramente que muchas de las luminarias que vemos en el cielo no son de origen, digamos, extraterrestre, es decir, de una tierra extra más allá, esté donde esté, sino que son intraterrenos y pertenecen a estas civilizaciones que mantienen sus conexiones, unos se conocen a otros, etcétera. Es decir, aunque cada uno respeta sus idiosincrasias y sus culturas, pero saben los unos de los otros, etcétera. Esto es lo que hay ahí abajo, según nos explican, Juan Carlos. Claro, tienen una tecnología tremenda. De hecho, hay cantidad de avistamientos de cómo han salido naves del mar o de volcanes. Lo que dices de los volcanes me parece acertadísimo. Es decir, o sea, sabemos que hay una serie de cámaras, por ejemplo, están vigilando constantemente el Popocatépetl en México. ¿Y cuántas veces no ha ocurrido que se ha grabado grandes cilindros de estas naves que entran y salen del volcán, incluso en momentos en los que el volcán parece que se pone activo y parece que existir incluso una correlación de activación, de calma en el volcán cuando estas naves aparecen, entran y salen, ¿no? Entonces, realmente es que estamos hablando de unas tecnologías en las que o sea, manejan la materia de una forma muy distinta. Estos describen de materiales, vamos a decir, probablemente metálicos, pero que no tienen junturas, que no tienen divisiones, no hay remaches, no hay tornillos, no hay partes. Es todo una única estructura, ¿no? Como si se hubiera fundido la estructura completa, o el hecho de que esos materiales guardan memoria, de manera que en un momento determinado se abren vanos, se abren ventanas, se abren puertas que dan acceso al interior de estas estructuras, de estas naves, de estos edificios, sin que se vea nada más que cómo se abre el vano, se vuelve a cerrar, y luego tú no puedes ni siquiera con los dedos ni con la vista apreciar ningún espacio de apertura y cierre. Entonces, hablamos de tecnologías, hablamos de realidades que desde luego tienen poco que ver con lo que nosotros somos capaces de hacer. Esto es tirando del hilo de los dichosos montes Buchegui, Juan Carlos, que no sé si habías oído hablar de todo esto, pero bueno, yo me quedé de piedra cuando empecé a investigar y a profundizar. Bueno, yo desde luego no había oído tanto detalle, había oído algo, bueno, lo típico de la mesa esta gigante con, pues como una consola y tal, pero poca cosa la información que hay, porque no hay mucho más. ¿Qué es lo que hay tras investigar en el tercer túnel? Vale, lo que nos encontramos hay dos conexiones, ¿no? Parece ser que aquí también la cosa igualmente se pone rara. Parece ser que la cultura esta rumana es una cultura que es como una emigración, como un movimiento que se desplaza desde Oriente hacia Occidente. Es decir, parece ser que en las raíces profundas de la cultura esta quizás estén los Vedas. De hecho, ellos conectan a la figura teóricamente mitológica de Rama, de los Vedas, como fundador de la cultura rumana de origen, y cuando hacen incluso análisis del lenguaje original rumano, hay muchas conexiones con el sánscrito.
Yo esto también me quedé como diciendo, ¿qué? Anda, ¿Cómo? ¡Wow! qué curioso. Y en un momento determinado, ellos, algunas de estas personas, además, son muy singulares y parece que tienen una edad que guarda poca relación con las edades que nosotros manejamos. Es decir, yo no puedo decir que sean inmortales, pero sí hay figuras que tienen muchos años de vida. Digamos, doctor chino parece ser que es una persona más singular de lo que podemos imaginar y está rodeado de colaboradores que igualmente son singulares y parece ser que queda una conexión entre esa cultura Veda y digamos los orígenes más profundos y también secretos en conexión con esto que hay en Rumanía. De hecho, ellos se encuentran en un momento determinado que les avisan que deben hacerse cargo, puesto que están haciendo una labor de divulgación de unos documentos que había generado en su momento Padmasambhava. Estamos hablando de una figura de 700 después de Cristo, ¿vale? Es uno de los budas y uno de los maestros de Tantra tibetanos más importantes y que había generado unos documentos, unos papiros, había dejado unos papiros, no, unos legajos, me parece que es en unos pergaminos bueno, lo diré, me parece que creo que el material es piel de algún animal. Y había dejado unos cartuchos sellados esperando que llegara este momento. Y esta conexión con el Tíbet les hace indicar, hoy es el momento, y vosotros está de alguna forma predestinado que os hagáis cargo, porque estos acontecimientos que están ocurriendo en vuestro territorio tienen que ver con el momento de despertar que está viviendo la humanidad en global, y es el momento de que esos documentos tibetanos de Padmasambhava sean dados a conocer, sean traducidos, sean escritos y sean compartidos. Y básicamente estamos hablando de una información no demasiado extensa, son unos 5 o 6 párrafos aproximadamente, y básicamente lo que habla es de la necesaria recuperación de los valores humanos, de que el mundo sutil tiene un mayor peso de lo que nosotros le atribuimos, es decir, lo que digamos los sentidos físicos no nos permiten ver es tanto más importante que la realidad que nosotros consideramos densa, física, real e inmutable, sino que eso no es así, digamos, los pesos están invertidos, es más importante lo sutil que lo real, y lo real se somete a los cambios que se producen en lo sutil, y desde luego lo que te dice es que la divinidad hay una divinidad última responsable de toda esta realidad. Y cuando decimos que hay una divinidad última, nos referimos a que cualquier cosa creada es por voluntad de esa luz, de ese ser, de esa inteligencia, y que la naturaleza de esa divinidad básicamente es luz y amor. Entonces, de alguna forma, el final de esos pequeños documentos lo que viene a concluir es entrénese usted para amar, despierte su conciencia para amar, porque esa es su naturaleza y eso le pone en contacto con esa inteligencia que le ha creado a usted. Bueno, estoy haciendo así un spoiler un poco destrozando el documento, pero bueno, ya Merece la cuando... pena. creo que bueno, que se va a hacer un poco spoiler y machacar el texto, porque si no me lo he traído preparado, pues en esencia eso es lo que te está diciendo, ¿no? Y lo que hay es una serie de caminos que van hacia Oriente. No he llegado a obtener la información y estoy todavía en proceso de traducirlo que hay en Kailas, que me temo mucho que debe haber alguna especie de biblioteca de memoria. Por eso además las culturas te hablan de Axis Mundi, es decir, esa montaña que muchas veces hablan por su geometría, que es artificial, que vuelve a ser una pirámide.
Lo que pasa es que, claro, estamos hablando de un monte que tiene 6.600 metros de altura, con una base que está, me parece que en 5.200, 5.400 metros, que el perímetro son más de 50 kilómetros de perímetro. Estamos hablando de una estructura monstruosa, enorme, y parece ser que ahí dentro debe haber algo que me imagino que es parecido a la sala de proyecciones, y mucho me temo que además esté custodiado, ¿vale? Porque hay personas que han querido explorar el monte y se han encontrado, digamos, fuerzas, resistencias, inteligencias y luego fenómenos que vuelven a hacer alusión a lo que encontraron en el centro de la Tierra, donde hay unas distorsiones temporales monstruosas. Es decir, gente que en días de escalada enfermaban por décadas y envejecían por décadas. Entonces, gente que empezaba con 30 años y bajaban como personas de 60 o 70 años, con un desgaste físico inusual. Y al revés, gente que ha recogido piedras singulares de Kailas, y una de las cosas que te dicen es: desde que yo tengo este objeto no envejezco. Entonces, allí hay algo verdaderamente gordo, y como siempre, las autoridades chinas es que no dejan ni que aterrice un helicóptero. Allí no permiten que nada toque aquello. Allí hay algo verdaderamente gordo. Y uno de los túneles acaba allí. La conexión tibetana ya la hemos comentado, porque parece ser que uno de los ramales de este tercer túnel va a dar al Lhasa, al Potala, y sabemos que los tibetanos, no solamente por lo que nos están contando aquí en Rumanía, sino que sabemos por las tradiciones orientales, ellos siempre han estado en contacto con esas civilizaciones intraterrenas. Luego aquí hay una conexión no solo con Rumanía, sino con las civilizaciones intraterrenas. Ellos han sido un poco custodios de esa realidad, de esa verdad. Han sido siempre muy, digamos, protectores de la información, es decir, no compartían la información con cualquiera, ¿vale? De hecho, cuando comparten la información del libro tibetano de los muertos, lo hacen a un antropólogo británico que luego fue amigo de Paramahansa Yogananda y que era un hombre que era una persona de un corazón extraordinario, una persona espiritualmente muy avanzada. Es decir, no comparten la información con cualquiera. Y de hecho, la familia Roerich, Nicolás Roerich, su esposa y sus hijos, estuvieron explorando toda esta zona y este matrimonio se sabe, porque hay como 60 testigos de que llegaron a entrar en Shambhala, encontraron uno de los accesos, ese acceso se les abrió, accedieron al interior de Shambhala, estuvieron al menos durante 2 días. ¿Y cuál sería la transformación que sufrió este matrimonio? Que cuando salen de la cueva, del acceso que han encontrado allí al interior del Tíbet, están tan transformados que las 60 personas que los acompañaban en la expedición se arrodillaron. Se arrodillaron y les presentaron respeto, ¿vale? Entonces, o sea, ¿qué tuvieron que ver en esas personas? Que entran solos, porque además en esa expedición que había serpas locales, le dijeron que aquello era un terreno sagradísimo, que allí no entraban ni de broma. Y también describen, estamos hablando del siglo XVIII, finales del siglo XVIII, del 1880 a 1890, de esa época, describen ovnis que ven entrar y salir. Y los locales les dicen que son, digamos, el medio de transporte de los dioses de Shambhala. Entonces, o sea, y estos son hechos históricos, no es leyenda, estamos en lo de siempre. No, esto está escrito y hay testigos, y no 2 o 3, hay más de 60 personas que estaban en aquella expedición. Y no olvidemos que este matrimonio que recorre todo el Gobi y toda la zona, digamos, más mistérica del Tíbet y demás, termina luego atravesando Rusia, en toda la parte, digamos, central de Rusia, para terminar en Moscú y luego entrevistarse con los principales líderes de Occidente, llevando incluso objetos que parece ser que eran tan singulares que hacían que esos líderes les recibieran. Algo muy especial llevaban, y llevaban un mensaje de paz. Llevaban un mensaje que habían dado las autoridades de Shambhala para que la humanidad avanzase y se pacificara. Lamentablemente luego, pues ya sabemos lo que pasó, que si la Primera Guerra Mundial,
en los años 20, que si en los 40, la Segunda Guerra Mundial, y todavía estamos pues es un siglo después pensando si nos volamos la cabeza los unos a los otros. Bueno, pues la conexión con Oriente tiene que ver con todo esto, tiene que ver con estos manuscritos, tiene que ver con estas sabidurías y tiene que ver con esta conexión, digamos, de un reducto de la humanidad, digamos, espiritualmente avanzada, con esas culturas que hay allí y más lugares donde debe haber estas bibliotecas de información que todavía, gracias a Dios, permanecen selladas. Me consta también que incluso en Estados Unidos, que en un lugar como Shasta y demás, también contiene, digamos, bibliotecas de este tipo. Me consta que Paititi, no a Bolivia, sino Paititi, al interior del río Madre de Dios, en el Amazonas, también contiene espacios, reductos de este tipo, y donde además conviven humanos y entidades que tienen que ver con esas civilizaciones que están custodiando el verdadero tesoro de la humanidad. Porque el verdadero tesoro de la humanidad no es que la gente acumule en búnkeres oro o que acumulen, no, es conocimiento. Es con el conocimiento de quiénes somos realmente, de dónde hemos salido, cómo hemos sido manipulados, quién está gobernando este mundo y la liberación de este mundo, que pasa por el acceso a la verdad, el acceso a toda la información, la libre movilidad de las personas, o sea, eso de ir en patinete eléctrico, pues que me perdonen, pero que se lo metan donde les quepa, etcétera. No, hablamos de verdadera libertad de movimiento, que se acaben las limitaciones económicas, culturales, etcétera, etcétera. O sea, estamos hablando de cosas verdaderamente gordas, ¿no? Entonces, bueno, de hecho, estas personas que filtraban esta información en todo momento decían que estaban bajo riesgo y tuvieron protección militar para que parte de la información se filtrara. Yo creo que esto es parte de un plan de divulgación muy controlado, muy medido, muy destilado. La gente local sabe que aquí hay algo muy gordo, saben que el gobierno están tapando cosas, esto es cierto, y no solamente eso, sino gente aficionada al montañismo, han recorrido algunos de los otros montes, porque aquí hablamos de Buchegui, pero hay otras 2 o 3 zonas geográficas vinculadas igualmente, donde se producen incluso portales dimensionales que de vez en cuando se activan, naturales, que, claro, la gente que lo conoce y que sabe que hay que andar con cuidado y que allí ocurren cosas verdaderamente singulares. Entonces, hay algo interno que te avisa, que te advierte y te dice, cuidado, esto es verdad. De acuerdo que, tal y como está nuestro mundo, acceder a la verdad es prácticamente imposible. Hablábamos antes de los yugas, ¿no? Acabamos de salir del yuga de la oscuridad, el Kali Yuga, tan mencionado, que además me permito la libertad de decirlo abiertamente. El Kali Yuga acabó en 1700 después de Cristo y acaba cuando se produce la Revolución Francesa. Y luego, entre yuga y yuga, que ahora estamos en el Dwapara Yuga, que es el yuga del amanecer, pasan 300 años. Pero es que entre yuga y yuga siempre hay ciclos de 300 años de transición entre un yuga y otro. Entonces, como hay 6 yugas intermedios entre los yugas del amanecer, de la noche, del atardecer, del día, etcétera, al final estamos hablando de que en ese ciclo de 25.600 años, perdón, de 26.400 años, hay 1.800 años de transición. Muchos años de transición. Entonces, en el 2000 no solo salimos del Kali Yuga, sino que salimos del yuga de transición entre el Kali y el Dwapara. Entonces, desde el 2000 ya estamos en el yuga del amanecer. Pero es que este yuga tiene una duración de 4.200 años. ¿Vale? Igual que el yuga, el Kali, tiene 2.000 años de duración, el Dwapara Yuga tiene 4.200 años de duración. O sea, que tenemos amanecer para rato. Pero es que además, quiero decir, cuando estás en el Kali Yuga, estás en el otro extremo de la verdad. Entonces, acabamos de salir de la mayor sombra existencial de la
civilización presente, de la humanidad presente. Entonces, conocer la verdad para nosotros ahora mismo, o intervienen fuerzas de luz en ti y te dan acceso a la información, o la información que manejamos entre nosotros está muy lejos de la verdad. Yo ya he renunciado a decir, o sea, yo tengo la verdad. No, cada vez soy, creo que más humilde con estas cosas. De hecho, he dejado de seguir a mucha gente en YouTube porque cuanto más avanzamos en esta época, menos me gusta lo que oigo. Y yo hoy estoy diciendo verdaderas barbaridades para cualquiera que no sepa. Pero es que lo que oigo a otros me horripila muchísimo porque digo, eso no es cierto. Te lo estás inventando. O no tienes verdaderamente nada que no sea una sensación o una creencia o una intuición, pero no se basa en hechos. Yo intento todavía aferrarme a aquellos hechos a los que tengo acceso, con una mente muy abierta, porque tengo claro que lo que me han enseñado tengo que desmontarlo y que tengo que volver a montar el puzzle una y otra vez cada vez que me entre información, lo cual es muy incómodo y es desagradable. Pero no podemos olvidar esto. En estos ciclos de luz y oscuridad acabamos de salir de la máxima oscuridad y de hecho en el Kali Yuga, prácticamente en el centro del Kali Yuga, es donde aparece Jesús, que es el punto blanco del yin y el yang. En plena oscuridad del yin y el yang, el punto blanco aparece, que es Jesús, en plena noche de la humanidad. Y de hecho el Kali Yuga empieza unos 700 años antes de Cristo, justo en el momento en que aparece Buda. Buda es el último Dwapara Yuga, más la transición y la entrada del Kali Yuga. Y es como el último recuerdo de hay luz, el camino es este. Y luego, 700 años después de Buda, que ya llevamos 700 años casi en la mitad de la inmersión del Kali Yuga, aparece el gran avatar que es Jesús. Entonces, quiero decir, a mí me parece, Juan Carlos, de verdad, y yo siempre te digo, sigue con tu trabajo, con tu canal, por mucho que te pongan palos en la rueda, porque todos estamos desesperados por saber, por conocer de una puñetera vez la verdad, pero tenemos que estar dispuestos a montar y desmontar el puzzle una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez, porque el acceso a la verdad es complicadísimo. Y algo me dice, como a ti, que la información que yo estoy compartiendo esta tarde contigo en este día huele a que tiene verdad y además pone en conexión cosas, realidades que dices tú, ostras, ¿no? O sea que Claro. sí, Es lo yo que te va a comparto. decir, que encaja las piezas y eso es una de las cosas que más te hace que te vuele la cabeza, ¿no? Cuando ves que encajan cosas, unas cosas con otras y luego aparte, muy importante también, activar la intuición, trabajar un poquito más con la intuición, que esta vida tecnológica nos hace apartarnos de ella y es tan importante porque la intuición no falla. Es la brújula, es el radar de estos tiempos. Tienes que cultivar la conexión interna para que tu intuición esté activa y te diga por aquí sí, por aquí no, porque van a seguir los malotes intentando engañarnos, los buenotes poniéndonos migajas en el suelo para decirnos vete por aquí, hasta que puedan intervenir de una forma más manifiesta y en medio estamos nosotros. Así que, pobrecillos, no sé por qué elegimos venir aquí ahora, pero bueno, de eso ya hablaremos. Bueno, también tiene su punto. Sí, sí lo tiene, sí lo tiene. Óscar, no me gustaría terminar el programa sin que nos Ujú. explique un poco sobre el Congreso Exploradores de la Conciencia que tenéis el 17, 18 y 19 de abril. ¿Eh? Era así, ¿verdad? Pues efectivamente, el 17, 18 y 19 de abril vamos a celebrar un congreso. La peculiaridad es que va a estar en régimen de, digamos, como de internado, ¿no? Vamos a estar concentrados en la Cristalera, en Miraflores de la Sierra. Y en ese fin de semana vamos a recibir a varios ponentes, entre otros, pues por ejemplo, Juan Racalinga, que va a hablarnos de la ley natural, o Juan Plantas, que es un etnobotánico extraordinario, que hablará de la inteligencia y la conciencia de las plantas. Vendrá también Victoria Peñaranda, que es una terapeuta experta en el tema de, casi diría, en el combate cuerpo a cuerpo con la oscuridad.
Vendrá también Andrés San Pedro, que es una persona que ha tenido una ECM muy potente, estuvo varios días al otro lado y trae la información muy fresca. También vamos a hablar de la música y la parte terapéutica de la música con una artista polaca que tiene unas letras y una música francamente extraordinaria. Es una especie de Enya moderna. Y también vamos a tener a Liu Suria, porque queremos tener a alguien que sea fuente de información veraz y actualizada y nadie como él para contarnos las cosas. La diferencia de un congreso es que los ponentes van a convivir durante el fin de semana con los asistentes y, bueno, pues estaremos encantados de que alguien de tu audiencia quiera acompañarnos durante ese fin de semana. Pueden ponerse en contacto escribiendo al WhatsApp al 613 07 14 45. Nos escriben ahí, nos dicen que a través de Psico y Más han recibido esta información, que quieren que les ampliemos información y les diremos las condiciones de asistencia. Y también, si quieres, pues pueden escribirme a mi propio correo, a oscar.mateo@oscarmateo.com. Pero bueno, puedes poner luego los datos, si quieres, a pie del vídeo para que las personas interesadas puedan ampliar información a través de estos medios de contacto. Pues suena muy bien, Óscar. Seguro que va a tener mucho éxito porque tiene todos los ingredientes necesarios para que sea así. Muchísimas gracias por acompañarnos y por ser un ser que tanto está ayudando en el proceso de conciencia y de información, ¿no? en estos momentos. Te estamos muy agradecidos. Gracias a ti, Juan Carlos, por la oportunidad, de verdad, y yo te animo a que, y pese a todo, sigas con la tarea que te has propuesto porque es fundamental en estos momentos. Muchas gracias y a vosotros gracias también por acompañarnos una vez más aquí en Psico y Más. Nos vemos en el próximo programa.